Hola, gracias por acompañarme en este video. El término orbs es un anglicismo para identificar anomalías visuales y se está convirtiendo en algo familiar para muchas personas. Muchos han experimentado ver esos orbs que son unas esferas que pueden variar en tamaño y luminosidad, que se nos presentan de la nada, ya sea a través de las fotografías que tomamos, de las grabaciones de una cámara de seguridad o a simple vista. Es un fenómeno que se ha disparado en los últimos años. Los avistamientos de este tipo de esferas han incrementado, así que la tarea de explicar este fenómeno ha sido ardua. Los investigadores han hecho un excelente trabajo en descubrir que muchas de esas esferas son ocasionadas por partículas en suspensión que pueden ser polvo o de polen, pueden ser incluso insectos o gotas de agua. Muchas fotografías y videos han sido desestimados precisamente por tratarse de este tipo de cuestiones. Incluso cuando el lente de una cámara está sucio, puede generar este tipo de anomalías visuales. Pero, ¿qué pasa con aquellas que no se pueden explicar de manera tan sencilla? ¿Qué pasa con aquellos orbs que incluso presentan rostros definidos, luminosidad intensa, tamaños considerables como para ser simples partículas de polvo? Orbs que pueden desprender energía o que presentan un comportamiento inteligente que varían en color y tamaño. Las esferas han estado aquí desde el principio de los tiempos. Hay vestigios que datan de la era de bronce en Escandinavia, por ejemplo, que indican que los habitantes de esa época veían esferas u orbs, ya sea que vinieran del cielo o bien que se encontraran a pocos metros de altura. Incluso este fenómeno celeste de Nuremberg en 1561, que se encuentra en la Biblioteca Central de Zúrich. Hay muchos testimonios y pruebas de que las esferas son una realidad en nuestros cielos y que representan una amenaza para los aviones, ya que hay evidencia de que varios aviones comerciales han colisionado con estas esferas. Pero estas, ya sean de origen extraterrestre o bien de manufactura terrestre y secreta que andan surcando por los aires, son a final de cuentas artefactos. La diferencia con los orbs es que estos parecen estar compuestos de energía o una especie de plasma. Investigadores como Paul Muir o Maisie Ledwith han investigado exhaustivamente la presencia de los orbs por muchos años. Han estudiado cientos de fotografías, videos. También un proyecto de investigación en Florida se ha embarcado en la tarea de descifrar este fenómeno. De hecho, este equipo de investigación cree que pueden ser energía de plasma atmosférica. De hecho, ellos han rebautizado a los orbs con el nombre de campo de plasmoides unidos y que vienen siendo un fenómeno relacionado a la iluminación de cada lugar. Pero el señor Muir ha basado su trabajo de investigación grabando en sitios que no necesariamente cuentan con iluminación de ningún tipo. Mucho de su trabajo es nocturno, en cementerios, piedras arqueológicas, así que su trabajo no se ajusta a la explicación de los investigadores en Florida. Por su parte, el investigador Ledwith, junto con otro experto en la materia, el doctor Klaus Heinemann, que iniciaron juntos el proyecto ORB, combinan su conocimiento y experiencia para soltar una teoría que a mi parecer resulta muy interesante, y es que ambos llegan a la conclusión de que los orbs son mensajeros del más allá. En su libro, el proyecto ORB muestra numerosos ejemplos de orbs y sobre todo hablan de cómo podemos comunicarnos con este tipo de entidades que vienen del astral. Pero más allá de las investigaciones y de diferentes teorías, me atrevo a decir que un gran número de personas hemos tenido al menos una experiencia con los orbs del tipo paranormal. Ya sea después de que alguien fallece o que sentimos una presencia, que se nos eriza el vello o el cabello, aparecen. Hay personas que han reportado orbs azules, otros naranja, otros de un blanco intenso, otros que dan la tonalidad del arco iris, etc.
He platicado con gente anciana que dice que los orbs comenzaron a aparecer como espíritus después de que la cremación se hizo más popular. Mencionan los ancianos que cuando la gente era enterrada, las apariciones eran de espectros, los clásicos fantasmas con forma humana, que incluso se podían reconocer. Mencionan que al ser su cuerpo incinerado, no tienen manera de representarse en su forma original, quedando como esferas de energía. Esto de acuerdo a sus creencias. Otras personas mencionan que los orbs no son espíritus en sí, sino emanaciones de los mismos. Otras personas ven a los orbs como entidades inteligentes, como una forma más de vida que nada tiene que ver con lo paranormal o con los aliens, sino como una manifestación más de la diversidad de vida que existe en nuestro mundo. Que así como los Roths apuntan a ser una especie aún no clasificada del reino animal, los orbs también necesitarían su propia clasificación. Una amistad cercana tuvo una experiencia formidable con un orb. Salía de su lugar de trabajo en la noche. Para llegar a su auto tiene que cruzar un estacionamiento bastante grande. Cuando se estaba acercando a su auto, de pronto notó un orb muy blanco que estaba justo arriba de su auto y que se movía de un lado a otro. Me dice que sintió que el pelo se le erizó del miedo y de la confusión. Allí parada, sin saber qué estaba pasando, su cerebro trataba de darle una explicación lógica cuando el orb se aproximó a ella. En ese momento ella pensó en correr rápido hacia el auto, pero el orb estaba en su camino, casi enfrente de ella. Podía ver que tenía masa, una especie de plasma que cambiaba ligeramente de forma. Y dice que de repente algo le habló, algo se le vino a la mente que le dijo: no te subas al auto. Comenta que una sensación de miedo le invadió y entonces se dio la media vuelta y comenzó a correr despavorida hacia su oficina con mucha velocidad. En eso, uno de sus compañeros de trabajo le salió al paso y al verla tan agitada, le preguntó qué pasaba y ella le dijo lo que había ocurrido y le señaló el lugar. El compañero fue a ver mientras ella se quedaba lejos del auto, pero cuando él regresó, le dijo que no había visto nada. «Ven, te acompaño a tu auto», le dijo. Pero esa sensación, ese algo que le dijo «no te subas», regresó a su mente y decidió en cambio llamar un taxi, dejando su auto en el estacionamiento. Pero no dejó de pensar en el orb ni en el mensaje. Al otro día que llegó a trabajar, fue a ver a su auto que se veía normal, sin ningún daño aparente. Pero aún así decidió llamar al mecánico para que fuera a revisarlo. Pues resulta que tras una revisión el mecánico le dijo: «Uy, señorita, qué bueno que no lo usó, porque si hubiera estampado, su auto no frena». Vaya noticia, considerando que para salir de ese estacionamiento tiene que bajar una rampa muy larga e inclinada. Así que, para esta persona, el orb fue un ángel de la guarda sin ninguna duda. ¿Tú has tenido algún encuentro con un orb? Si es así, sería bueno conocer tu experiencia porque en realidad la investigación de los orbs aún está en las primeras etapas. Faltará un buen tiempo antes de saber a ciencia cierta qué son, de dónde vienen, para qué están aquí. Mientras tanto, creo que la interacción con los orbs seguirá siendo una constante en nuestras vidas. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.